La ilustradora Laurina María Badía se estrena en la novela gráfica con Lorquiana, un ejemplar que reinterpreta el universo de Federico García Lorca a través de una historia basada en 3 obras del escritor granadino. Hoy hablamos con ella sobre este proyecto y el reto de trasladar estas obras al lenguaje del cómic. Ya estamos aquí con María Badía, bienvenida. Has publicado este cómic, Lorquiana. Quiero que me cuentes un poco cómo surge este proyecto. Pues Lorquiana realmente se remonta a 2009, cuando el guionista estaba leyendo las 3 obras en orden, las 3 obras de teatro de Lorca, y se dio cuenta de que podrían ser una misma historia porque cada una de ellas representa la etapa de la vida de una mujer. De modo que en Bodas de Sangre, por ejemplo, tenemos a una mujer joven que está a punto de casarse. En Yerma encontramos a una adulta que quiere ser madre pero no lo logra. Y cuando llegamos a la casa de Bernarda Alba, de repente es un luto en casa de una anciana, ¿no? De modo que las 3 obras como que encajaban perfectamente y los huecos que había entre medias se podían de alguna manera llenar, que tampoco lo hemos narrado como tal, pero sí que hemos dado a entender lo que sucedía de entre medias para unir las 3 historias en una misma y protagonizadas por la misma mujer, que es lo interesante de Lorquiana, ¿no? En Lorquiana, la protagonista atraviesa las distintas etapas de la vida de una mujer. María nos contaba qué le atrajo de esa idea narrativa. Pues cuando llegó el proyecto a mí, yo solo había leído La casa de Bernarda Alba porque es lectura obligatoria en el instituto, ¿no? Todos hemos pasado un poco por ahí. Y entonces, claro, yo sí sabía quién era Lorca, lo importante que es Lorca para el pueblo andaluz, pero no tenía una cercanía con su obra. Así que lo primero que hice cuando me llegó la propuesta de proyecto, que tampoco podía rechazar porque era la primera vez que me ofrecían algo así, era como un sueño cumplido y de repente Planeta estaba llamando a mi puerta, por así decirlo, ¿no? Pues lo primero que hice fue ponerme al día con la obra de Lorca y leer Yerma y Bodas de Sangre. Pero sí me pareció una oportunidad muy bonita para acercarme también un poco a lo que sería la tradición de nuestra tierra, ¿no? Porque pienso que como jóvenes nos hemos alejado mucho de nuestra tradición propia, de nuestro folclore, de lo que conforma los orígenes de nuestra cultura, ¿no? Y lo vi como una oportunidad para pues, sacar un poco los objetos viejos de mi familia, indagar un poco en cómo era la vida antes para poder reflejarla en el cómic. ¿Y cómo llega hasta ti esta propuesta? Por mi parte, lo que ocurrió fue que en 2020 acabé la carrera, el grado en Bellas Artes, y en ese momento estaba un poco frustrada porque en Bellas Artes no te enseñan ilustración como tal, y yo lo que quería era ilustrar. De modo que con el tiempo libre que tenía por aquel entonces, porque todos sabemos lo que ocurrió en ese momento, pues lo que hice fue aprovechar para dibujar una novela gráfica por mi cuenta y demostrarme a mí y a la editorial que yo podía hacerlo. Pasaron 2 años y medio mientras yo iba dibujando esa novela gráfica y cuando acabó ese tiempo lo que hice fue guardar la historia en un cajón y olvidarme de ello porque tampoco... Creo que no confiaba demasiado en mi trabajo, o sea, creo que no le estaba viendo el valor que podría tener y decidí pues seguir dibujando por mi cuenta pero sin mostrarlo al mundo. Y fue mi pareja el que sí que vio un poco el valor que había en mi trabajo que yo no estaba viendo y me dijo, María, toma este email de Planeta, envía tu trabajo y olvídate. Y yo lo hice un poco a regañadientes, o sea, yo era como de, bueno, voy a hacerlo para que me deje en paz con el tema. Y lo que hice fue enviar un montón de imágenes de ese cómic y ya me olvidé, o sea, te llega el típico mensaje de gracias por enviarnos tu trabajo. Y pasó un año completo hasta que Planeta volvió a contactarme, que fue esta vez el director de Planeta Comic, y me ofreció trabajar en Lorquiana. Y fue un momento muy emocionante, yo estaba, para que veas que lo bajamos a tierra. Yo estaba en el probador de una tienda de ropa con mi hermana y mi madre. Y yo estaba allí revisando el email porque estaba un poco aburrida y de repente me llegó un mensaje del director de Planeta Comic. ¿Y cómo fueron esos momentos? O sea, ese momento concreto y los días después, no sé si igual no te lo creías mucho, no... No me lo creía para nada.
O sea, yo pensaba que no iba a surgir el proyecto como tal, que vale, me había llegado la propuesta, pero que días después pues iba a surgir cualquier cosa, el proyecto se iba a venir abajo, o como que se iban a olvidar de mí, no iban a seguir enviándome mensajes, pero todo eso también se te mezcla con mucha emoción, ¿no? Porque de repente está sucediendo algo que tú ni en tus mejores sueños te pensabas que iba a suceder. ¿Y cómo fue traducir esas emociones tan intensas como tiene la obra de Lorca al dibujo? Yo al principio no tenía ni idea de nada de eso porque me estaba centrando mucho en mi parte gráfica, ¿no? En cómo voy a traducir la obra de Lorca a dibujo. Al principio el guionista tenía que escribir el guión porque todavía no estaba escrito como tal y había que adaptar la obra a formato cómic, de modo que yo durante ese tiempo en el que él iba escribiendo, pues yo lo que hice fue hacer los diseños de personaje con respecto a la obra de Lorca. Nosotros dos en todo el tiempo, o sea, lo que hablábamos era que queríamos traducir la obra de Lorca de la forma más fiel a él, a Federico, ¿no? A lo que él quería transmitir. Y, por ejemplo, el texto es inédito de Federico, o sea, el texto no se ha tocado porque a Lorca no se le puede reescribir, tal y como dice Salva, el guionista, solo se le puede adaptar. De modo que por mi parte fue hacer diseños de personajes, centrarme mucho en esa parte gráfica, y conforme iba leyendo la obra de Lorca adaptada, comentada, lo que ocurrió fue que me di cuenta de que había algo muy especial en su obra y era que él trabaja mucho con el simbolismo, y un simbolismo muy asociado a la naturaleza, y eso a mí me daba la oportunidad como dibujante de expresar de forma gráfica todo lo que él expresaba con palabras con un doble sentido además. Y fui tirando mucho de ahí, de ese simbolismo lorquiano, de esa representación del pecado y la pasión mediante las manzanas, el agua, ¿no? Las flores, que cada flor tiene como un significado diferente dentro de su obra, y eran temas que las tres obras tenían en común entre ellas. De modo que intentamos, como éramos muy fieles a su obra de forma narrativa, pues intentamos con la parte gráfica sí que ser un poco más amplios y representar esos sentimientos mediante el dibujo y el color. Un proceso que llevó horas de trabajo que en ocasiones no fue fácil. Creo que hubo varias partes muy difíciles. Al principio yo pensaba que lo más complicado era hacer que la protagonista creciese en el tiempo y tú pudieses reconocer al mismo personaje a lo largo de las tres obras, pero conforme fui haciendo el cómic me fui dando cuenta de que surgían diferentes tipos de problemas. El primero fue que el dibujo está hecho a bolígrafo y eran unos bolígrafos muy finos porque yo dibujé en un papel tamaño folio, A4. De modo que los bolígrafos tenían que ser muy finos para que luego en el resultado final la línea no fuese gruesa. Y eso provocaba que los bolígrafos constantemente no se agotase la tinta, sino que se desgastase la punta. Y eso hizo que cada 5 o 6 páginas tuviese que cambiar de bolígrafo y terminó siendo muy, muy frustrante. Eso fue como a nivel como de objeto, o sea, lo que más me complicó el trabajo. Pero luego, cuando llegué a dibujar la casa de Bernarda Alba, eso fue un caos. Porque de repente encontramos a un montón de mujeres encerradas en una casa con habitaciones minúsculas, todas peleándose ahí dentro. Y fue muy caótico de dibujar porque en una misma viñeta podían estar hablando 3 personas diferentes, y eso a nivel narrativo hay que respetar mucho el orden en el que está situado cada personaje para colocar también los bocadillos en consecuencia. La cámara se tiene que estar moviendo dentro de la habitación. Fue caótico y eso sí que fue lo más complicado. Pero también hubo partes de ese proceso que María disfrutó especialmente. Yo estaba deseando dibujar naturaleza porque yo venía de dibujar mucho paisaje en el anterior cómic, y claro, me ocurrió que en Lorquiana no hay apenas paisajes, se habla mucho de la naturaleza, aparece en diferentes puntos, pero todo el tiempo estamos intentando reflejar esa realidad del momento, que era que las mujeres, pues su labor estaba en casa, ¿no? Y se pasaban el día encerradas en casa. Y eso hizo que yo tuviese que dibujar muchos personajes y muchos interiores. Y claro, yo no estaba disfrutando demasiado eso, estaba como en todo momento buscando el momento de dibujar un paisaje, de dibujar naturaleza. Así que creo que lo que más disfruté fue dibujar Yerma, porque en Yerma sí que hay mucha naturaleza, porque lo que intentamos es que en Yerma todo es mucho más fértil que ella misma, pues tiene como un pequeño problema de fertilidad, que luego se ve que no es ella la que tiene el problema.
pero esas pequeñas viñetas de dibujar paisajes, de dibujar el agua fluyendo, para mí eso fue lo que más disfruté sin duda. ¿Qué elementos visuales utilizaste para crear esta obra y más o menos en qué te pudiste inspirar? Vale, yo desde el principio lo que me propuse fue no buscar tanto referencias por internet, sino reflejar la vida que había alrededor mía, que yo creo que la vida aquí en Alhaurín, pues sí que, sobre todo en el casco antiguo, sí que se refleja mucho esos elementos que pertenecían a esta época histórica que más o menos corresponde con el 1930, ¿no? Que fue la época en la que Lorca escribió las obras. De modo que dije, vale, pues voy a intentar tirar y buscar esos elementos en los recuerdos de mi familia, por ejemplo, ¿no? De modo que hay personajes como el marido de Yerma, que es un poco una representación de fotografías de mis abuelos, de mis tíos, ¿sabes? De este tipo de fotografías antiguas. Luego, por otro lado, hay elementos también familiares como una tetera roja de hierro fundido que pertenecía a mi abuela y que también aparece en Yerma. Y la vestimenta también bebí mucho de fotografías y de los viejos camisones de dormir, por ejemplo, de mis abuelas, ¿no? Como que estuve con mi madre pues indagando un poco en cuáles eran esos pequeños recuerdos que podíamos introducir de forma natural, porque la idea era reflejar de forma natural lo que ocurría en ese momento. Y luego también decidí introducir elementos de lo que sería el pueblo. Así que yo me paseaba mucho por las calles fijándome en el gotelé, en las rejas de las ventanas que tienen esos ornamentos como naturales que también me resultan tan femeninos y que dentro de la obra son muy simbólicas porque encierran a la mujer. Y es una de las cosas que te puedo ir contando luego, pero que van como desarrollándose a lo largo de la historia, van cambiando. Y otro de los elementos más significativos fue la ermita del Cristo de las Agonías, porque hay una escena en la que en Yerma se celebra una romería. Y claro, yo al pensar en la romería, lo primero que se me venía a la cabeza era nuestra ermita del Cristo de las Agonías, ¿no? que es como el santo más representativo de lo que sería la romería de Alhaurín. Así que fueron detalles que yo entiendo que solo entendía yo en ese momento, ¿no? Pero que de alguna manera a mí me llenaban y me conectaban mucho más con lo que estaba haciendo. Has debutado en la novela, ¿no? con esta obra. ¿Qué experiencia te llevas? ¿Qué es lo que dirías tú que ha sido lo más importante para ti? Me llevo como el enorme placer de cumplir un pequeño sueño que no sabía que tenía porque no me lo estaba permitiendo soñar, me parecía algo demasiado grande. Pero también me llevo el sentido de fortaleza, de que ahora cuando me enfrento a un dibujo o a un proyecto, confío mucho más en mi dibujo, ¿no? Que al principio pues tenía mucha mayor desconfianza, pero demostrándome a mí y demostrándole a una editorial lo que podía hacer, ahora sé que puedo hacerlo de alguna manera. Y luego por otra parte es curioso cómo tú estás metido en tu burbuja de dibujo, en tu estudio, y de repente sales fuera y te das cuenta de que no eras tú y tu trabajo solamente, sino que más allá hay un montón de personas valorando lo que haces. Y sí que ha sido como un choque de realidad el salir de ahí, el ir a ferias a firmar, el ver a la gente de cara a cara, ¿no? Y sintiendo como ellos también están valorando tu trabajo y te lo agradecen. Es algo como muy bonito que yo no había valorado de ninguna manera y que ha surgido. Después de todo el camino recorrido, esta artista ha conocido mejor el mundo de Lorca. Pero ¿qué le gustaría a ella que sintiera Federico García Lorca si pudiese hojear Lorquiana? Yo quiero pensar que él estaría orgulloso de lo que hemos hecho porque al fin y al cabo es una representación más. Y cuando me puse a pensar sobre esta pregunta, porque sí que lo había reflexionado en casa, pensé que realmente Federico escribía para ser representado. Entiendo que cuando escribes teatro, pues lo primero que piensas es que se va a representar como teatro, pero hay muchas otras formas de representación. De modo que yo no creo que hayamos hecho algo disruptivo de alguna manera, porque simplemente nos hemos centrado en darle vida a su obra de una manera diferente.
y siendo la primera vez que su obra se lleva a cómic y nosotros que lo hemos hecho con el mayor respeto de todos, o sea, su texto, como te dije antes, es totalmente inédito, hemos intentado ser fieles a su simbología, pienso que él sí que vería la obra y diría, ah, qué buena representación, ¿no? ¿Y qué te gustaría que descubriera alguien que no conoce a Lorca? ¿Qué te gustaría que descubriera de él a través de Lorquiana? Ha llegado mucha gente que no ha leído a Lorca y sí que se ha llevado Lorquiana y lo ha leído y me ha vuelto a hablar. Y lo que sí veo es que es una forma muy sencilla de introducirte en el mundo de Lorca, porque es una forma visual mucho más amena que leerte 3 obras de teatro al completo. Al fin y al cabo nosotros hemos tenido que limitar un poco cada una de las historias para poder introducirlas en el formato cómic. De modo que es una forma en la que la gente tiende a recordar mejor los detalles de esa historia y a vivirla con una mayor amplitud. Es como cuando vas a ver una obra de teatro, ¿no? Que no es lo mismo leer una obra de teatro que ir a verla. Es mucho más sencillo, por así decirlo, y creo que una persona que no está acostumbrada al lenguaje lorquiano, pues lo lleva de una forma mucho más sencilla. Bien, María, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado y esperamos que, bueno, que Lorquiana pues siga teniendo todo ese éxito que está teniendo por el momento. Oye, pues gracias a vosotros por compartir este espacio conmigo y con Lorquiana, y gracias por compartir también este trabajo con todo lo que sería el pueblo de Alhaurín, ¿no? Y permitirme expresarlo en mi propia tierra.